Perseus, dios de las mareas. Prólogo. Mar, oscuridad, peces y soledad. Eso es lo único que Perseus ha conocido durante toda su existencia, la cual resulta ser tan antigua como las mismísimas ruinas de la antigua Grecia. Aquel eterno joven dios se mantenía casi al fondo del océano todo el tiempo, jugando con la marea de a su alrededor y esperando a que los dioses olímpicos se acordaran de él para llamarlo y enviarlo a cumplir otro de sus tantos mandados sucios. Él existía por esa razón. Fue creado solamente con ese propósito, o al menos a esa conclusión había llegado. Él no era más que otra herramienta para los dioses. Su increíble y talentoso poder solamente era por y para ellos. En todo caso, a Perseus poco le molestaba este hecho. ¿Por qué? Después de todo, ellos y sus tareas eran lo único que lo mantenían activo y distraído. Era su único propósito por el cual seguir en esta extraña y triste existencia llamada vida. Sin embargo, existió una tarea hace milenios que sí lo molestó. No sabía el por qué. Solamente recordaba sentirse muy acojonado e impotente. Había incluso casi suplicado para no hacerlo. Tal vez fue por su inexperiencia. Apenas comenzaba sus días como Dios en ese entonces. Aún así, lo hizo. Suplicó. Y aún así, tuvo que hacerlo. ¿Qué más podía haber hecho? Era eso, o el tártaro durante el resto de su vida. El océano se levantó, alto, poderoso y escalofriante, sobre la ciudad de Atenas y sus ciudadanos, y cayó y ahogó hasta el último de ellos sin contemplación. Aún recordaba aquello, los gritos ahogados, diciendo ¿por qué? Las súplicas y los sollozos terminando en una última burbuja de aire. Perseus, en un acto de piedad, los había matado rápido. Eso fue todo lo que pudo haber hecho. Pero los dioses necesitan más que eso para seguir existiendo. Requerían de algo que Perseus no sabía y que ni su padre le decía. ¿Qué era? Tenía que averiguarlo, pues poco a poco sentía que moría. Más que eso, desaparecería muy pronto de la faz de la tierra por culpa de ese algo que a él le faltaba. ¿Sería algo que acabaría con su sensación de soledad? Tal vez. A veces no se sentía tan solo. Algunos peces y monstruos marinos se detenían a conversar con él de vez en cuando. Sentían su fría calma y se acercaban a estudiarlo con curiosidad. ¿Qué hace un dios tan joven y apuesto como usted, escondido en las tristes profundidades del océano, mi señor? Le interrogaban los delfines cuando lo encontraban vagando por allí. ¿No debería ir a la superficie a buscar ciertas diversiones como el resto de los dioses? ¿A qué te refieres con ciertas diversiones? Le preguntaba con extrema confusión. En respuesta, los delfines se reían con carcajadas chirriantes y muy agudas por su inocencia. ¡Respóndeme y ya! ¿Cómo os atrevís a burlarse de mí? Perseus se molestaba tanto que hasta las olas comenzaban a ser peligrosas arriba. ¿Cómo osaban reír de su ignorancia? ¿No era su culpa ser condenado a solo flotar por siempre en el fondo del mar?
Los delfines y los peces se callaban automáticamente intimidados, recordando con quién estaban tratando. Disculpe, mi señor. Uno de los delfines le había hecho una reverencia. Veo que no es solo su aspecto lo que lo denota como un niño humano de 12 años. También su inocencia es digna de su edad. Perseus frunció el ceño, impaciente. A ciertas diversiones me refiero a jugar con las mujeres humanas. Es todo lo que le puedo decir. Nos vemos pronto, señor. Dicho eso, ellos habían nadado lejos, algo asustados por su inestable temperamento, y nunca más habían vuelto, para que le aclararan aquella duda. Ese día, Perseus aprendió que la única forma de conseguir las cosas por completo y adecuadamente solo era siendo amable, o al menos fingirlo. Diversiones con mujeres humanas. ¿A qué se refieren? ¿A quién nos podría preguntar? Solo había peces allí, nadie más de su igual. Ni siquiera su padre lo visitaba para hablar con él. Por consiguiente, Perseus había empezado a olvidar muchas cosas. La primera de ellas, cómo hablar como un humano. Ni siquiera recuerda cómo luce un rostro humanoide o cómo luciría el mundo actualizado de ahora. A veces oía mediante los peces chismosos que los humanos ahora poseían instrumentos para comunicarse, e incluso barcos voladores con extrañas luces surcando el cielo día y noche. ¡Pero qué criaturas tan fascinantes! A pesar de su poca inteligencia y poseedores de cuerpos tan frágiles e indefensos, se aventuraban volando como reyes del cielo, sin pizca de temor a Zeus. Pero, ¿qué era ese algo que le faltaba? ¿Qué necesitaba para mantenerse existiendo y así evitar desaparecer para siempre? ¿Qué era? ¿Cómo lucía para encontrarlo? ¡Alguien! ¡Indíquele el camino! Padre, dime por favor. Nunca te he pedido nada con tanto fervor. Por favor. Silencio. No hay respuesta. Si no puedes hablarme, está bien. Lo entiendo. Entonces solo muéstrame. Y yo lo averiguaré por mí mismo. Lo haré. Porque por alguna razón siento que debo seguir viviendo por ese algo que me espera. Aún no debo morir. Simplemente flotando, nadando, existiendo. Es todo lo que ha hecho siempre. Siente cómo muero. ¿Por qué moría si era un dios? Oye una tormenta que azota la superficie. Es torrencial, implacable y desastrosa. Su padre debe estar molesto por alguna razón o simplemente se le ha dado la gana causar destrozos. ¿Quiénes serían los desafortunados del barco? Porque ahora luchaban contra el viento y marea, intentando todo lo posible para no morir. Es inútil. Su barco no aguantará. Ellos morirán de igual modo. Él lo sabe. Conoce la marea. Son sus dominios después de todo. Y estos se mueven con el único objetivo de hundir ese barco hasta las profundidades. Perseus se toma la molestia de verlos luchar. Oye sus súplicas a Poseidón y uno que otro humano. No, espera, son mestizos. Pronunciaba su nombre en un susurro ahogado por culpa del diluvio. Sus esfuerzos son inútiles. Les dijo, y entonces la marea los traga y ellos se lanzan en botes desesperados. Son más de 7 mestizos. Se ayudan los unos a los otros a salvar a los que se han caído.
aunque algunos ya habían muerto. Perseus casi sonríe. Un barco entero apenas ha aguantado y piensan que un bote los salvará de la injustificada ira de su padre. Pero para su sorpresa, la tormenta se detiene repentinamente luego de eso. El mar vuelve a su estado inicial, calmado y amigable. Los cielos se abren y la luna ilumina la superficie y algo del fondo del mar. Aún así, todo es semi-obscuro. Perseus ladea la cabeza confundido. ¿Tanto escándalo para solo hundir un barco? Puso los ojos en blanco. Tal vez habría tenido algún tipo de logo que a su padre no le gustaba. Los mestizos de arriba llaman el nombre de una mujer con frenesí. Una y otra vez, con linternas. ¡Annabeth! Ellos jamás podrían verlo, sin embargo. ¿Dónde estás? ¡Annabeth, responde! ¡Annabeth! Perseus no entendía. ¿Cuál era la importancia de encontrar a esta mujer? Hombres codiciosos habían salvado su vida. ¿Y aún no estaban contentos? ¿Exigían la vida de otra persona más? ¡Pero qué descaro! ¿Dónde estaba la gratitud de salvarlos? Perseus en ese momento estaba a punto de hundir su patético y pequeño bote para enseñarles una lección, aunque era más por venganza, y casi lo hizo. Pero en eso, unas burbujas pasan flotando cerca suyo y llaman su atención inmediatamente. Oh, allí estaba, hundiéndose poco a poco. Su cabello rubio lo llama, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Y por mera curiosidad solamente, nada hasta ella para observar qué tenía de importante para que tantas voces la llamaran una y otra vez. Llega hasta ella. Es una mujer joven, cerca de los 17 años. Y entiende, posee más o menos una idea del por qué era tan importante para ellos. Era absurdamente hermosa, o al menos eso creía. No había conocido tantas mujeres en su vida para identificar la belleza humana. No obstante, ya había visto a Afrodita, diosa de la belleza y el amor, y esta mestiza podría fácilmente hacerle competencia. Tal vez Afrodita pidió a su padre la muerte de esta mestiza por aquella razón. Sí, era bella, incluso flotando en medio del mar, con sangre saliendo de una herida de su frente, llamando con su delicioso aroma a los tiburones. ¡Ah, los tiburones! Hizo una barrera para detener a los tiburones. No pueden devorarla. Y estos lo miraron con una mezcla de incredulidad y enojo. Era la primera vez que Perseus les negaba carne humana. ¡Injusto! ¡Malvado! ¡Egoísta! Lo llamaban y los ignoró. No supo por qué lo hizo. Tal vez porque no quería ver que algo tan bonito fuese destrozado por sus dientes hasta dejarla irreconocible. Tembló ligeramente con la idea. Si moría, al menos que no fuese de una manera tan trágica. Sintió, percibió cómo a la chica se le escapaba la vida y poco a poco se iba. Perseus ya había decidido no intervenir y solamente la miraba con una extraña sensación de melancolía y tristeza. No quería que muriera, pero los dioses olímpicos no le permitían salvar vidas,
Se lo habían dejado en claro cuando mató a todos esos atenienses de un solo acto. Ese era el plan. No intervenir y observar como siempre. Observar la muerte. Aunque pensó, podría terminar más rápido con su vida para que la chica no sufriera. Sí, eso podía hacerlo. Sí, podía matarla. Nadó y se acercó más a ella. La chica ya no se movía tanto y parecía aceptar su destino. Mantenía los ojos cerrados. El agua movía su pelo rubio alrededor de su rostro y detrás de ella. Se permitió incluso tocar una de sus hebras de oro. Hizo que se secara solo ese mechón para sentir su suavidad. Sus labios se curvaron en un gesto que hasta entonces le era desconocido. Y justo cuando iba a matarla, ella entreabrió sus ojos. Apenas una ranura, pero fue suficiente para que a Perseus lo dejara inmóvil, sin saber qué hacer por primera vez en milenios. Ella lo miró directamente a los ojos, como si supiese que había estado allí todo el tiempo observándola. Se estudiaron en el silencio del mar, y ella no se mostró ni un ápice de asustada o sorprendida, en ningún momento. Sus ojos eran grises, y una abrumadora nostalgia lo ataca, casi hasta ahogarle de una forma absurda, estando dentro del mar. ¡Pero qué hermosos ojos! Como el color de las mejores perlas del océano, las que con tanto ahínco buscan los humanos. Tenían su propio brillo y denotada inteligencia, heredada por Atenea, diosa de la sabiduría. ¿Qué era ese algo que le faltaba? Está cerca. Ella lo sabía, lo presentía. ¿Ella se lo dirá o se lo mostrará? La rubia le sonrió ligeramente. ¿Por qué? Entonces volvió a cerrar sus ojos para morir. ¿Quién decidía quién debía morir o no? ¿Acaso no le han dado poder por algo? No podía ser más que herramienta para arrebatar vidas. Por algo le fue dada la capacidad de discernir. Debía ser para más que solo contar cadáveres. Ese algo nunca se sintió tan cerca. Perseus lo decidió entonces. Ella vivirá. Así que se acercó a su rostro, acortando la distancia entre sus labios y la besó, para darle aire, para devolverle la vida. Sacó toda el agua de sus pulmones y curó su herida, sintiendo al mismo tiempo, con ese beso, un tipo de paraíso y caos formándose dentro y fuera de él. Ese día, Perseus estuvo a un paso hacia la salvación, pero un paso también hacia la perdición.